Hola amigos, hoy os presentamos una comparativa muy poco habitual, furgonetas eléctricas de pasajeros. La primera furgoneta que vamos a comparar es la Mercedes EQV, la versión eléctrica de la Mercedes Clase V. Con un formato clásico, su principal baza será su gigantesco tamaño y su enorme espacio y versatilidad interiores. Y aquí tenemos enfrente, para compararla con esta EQV, a la novísima Volkswagen ID. Buzz, un vehículo mucho más pequeño, mucho más compacto, mucho más eficiente, cuya principal baza es un encantador diseño que enamora a primera vista. Vamos a probarlas, vamos a compararlas, pero también vamos a intentar responder a una importantísima pregunta. ¿Qué sentido tiene una furgoneta eléctrica de pasajeros, si es que tiene algún sentido? ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. La Mercedes EQV nace como un vehículo industrial diésel. De hecho, está disponible con motores diésel bajo la denominación Clase V. Pero la Clase V no es más que una Mercedes Vito adaptada para pasajeros. Así pues, la EQV ha recorrido un largo camino desde furgoneta de reparto hasta vehículo eléctrico premium y sus líneas lo delatan. Todo en ella es funcional y sus formas clásicas, por los cuatro costados, nos permiten adivinar el enorme volumen que nos espera en su interior. Sus medidas exteriores son 5,14 metros de largo, 1,93 de ancho y 1,90 de alto. Por su parte, la ID. Buzz se construye sobre la plataforma eléctrica MEB del grupo Volkswagen, que comparte con innumerables modelos dentro y fuera del grupo. Su estética es demoledora. Es un coche adorable, que no pasa desapercibido en ningún sitio y sus líneas guardan el suficiente número de claves estéticas para recordar a las legendarias Volkswagen T1 sin dejar de parecer un vehículo ultramoderno. Es mucho más corta que su rival, la EQV, con tan solo 4,71 metros de largo y aún así es más alto y más ancho. Por fuera no puede ser más bonito, pero pasemos al interior. Entrar en la EQV es sencillo, gracias a un pequeño escalón que nos ayuda a salvar la altura del vehículo. Y una vez dentro, la sensación de espacio es fabulosa. Todos los cristales nos quedan muy lejos, además llegan muy abajo en la puerta y hay muchísima luz y muchísimo aire aquí dentro. Es una sensación de desahogo total. Entrando ya en el apartado de diseño y calidades, nos encontramos con unas formas curvas en todo el salpicadero, unas formas muy sencillas y un interior relativamente minimalista, aunque de formas clásicas. En cuanto a materiales, tenemos una de cal y una de arena. Por ejemplo, el volante se percibe como de alta calidad, sobre todo en la zona de agarre. También podemos observar esta superficie, el símil neopreno ligeramente mullida y con puntadas en contraste. Le da un toque de clase espectacular. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, fijaos cuánto cruje esta consola central. Voy a acercar el micrófono. Supongo que se ha percibido porque he acercado mucho el micrófono. Esta sensación de crujido no es propia de un vehículo que supera los 80.000 euros. En un vehículo de este tipo son muy importantes las zonas de almacenamiento, así que vamos a ver cuáles hay y cuántas son. A la izquierda del asiento tenemos un hueco bastante grande para depositar distintos objetos y en la propia puerta tendríamos un pequeño hueco en la parte superior, un hueco más grande con portabotellas en la parte inferior. En la consola central, en la parte inferior, tenemos este gran cofre portaobjetos con tapa deslizante. Hay un espacio muy grande para guardar ahí pequeños objetos y dos portabebidas, pero este módulo de la consola central, este módulo inferior, es muy intrusivo a la hora de pasar al asiento trasero por dentro del habitáculo, una maniobra que haremos muchas veces en este tipo de vehículos. Así que, muy bien por el espacio de almacenamiento, pero quizá no tan bien por la posición y lo que molesta para hacer esta maniobra.
Finalmente, a la derecha de la consola central tenemos esta pequeña malla portaobjetos elástica y, por último, la guantera, que está dividida en dos niveles, aunque no es demasiado grande. En el apartado de infoentretenimiento tenemos por un lado un cuadro de instrumentos analógico de antepenúltima generación que resulta arcaico en un Mercedes y más en un eléctrico. La pantalla central, que sí convence más, es fácil de usar, pero sigue sin ser lo último de Mercedes. Apple CarPlay y Android Auto necesitan conexión por cable, otro detalle que ya ha sido superado por la mayoría de fabricantes. Donde sí acierta Mercedes es en los mandos físicos del climatizador. Finalmente, los asientos son excelentes. Tenemos un alto nivel de comodidad, son envolventes y además están tapizados en una piel de muy alta calidad y muy sufrida. Subirse a la ID. Buzz es igual de fácil que subirse a la Mercedes. Un pequeño escalón nos facilita el acceso y nos permite salvar la altura del vehículo. Una vez dentro, la sensación de espacio es igual o superior incluso a la de la furgoneta de Mercedes. De hecho, hemos hecho una medición propia de ventanilla a ventanilla y en este coche hay 2 centímetros más de ancho que en la Mercedes de cristal a cristal, 2 centímetros más, aunque realmente quizá no da la sensación de que sea más grande, pero sí que da la sensación de que es igual de espacioso. Hay muchísimo aire aquí dentro y una sensación de desahogo magnífica. En lo tocante a diseño y calidades, vemos que la ID. Buzz es prácticamente lo opuesto a la Mercedes EQV. Este es un interior ultramoderno, minimalista y muy claro. Nada regio y nada clásico. Vemos que está poblado de materiales muy agradables a la vista. Por ejemplo, el cuero del volante de color blanco es realmente precioso, pero se adivina repleto de manchas al poco tiempo, precisamente por ser de un color tan claro, al igual que las superficies del mismo color que pueblan la parte inferior del salpicadero. Aquí nos encontramos con lo mínimo esencial, y la eliminación de botones ha llegado tan lejos que casi podríamos decir que el salpicadero está vacío, salvando la pantalla central. Lo demás son huecos portaobjetos y salidas de aire. Por último, en cuanto a texturas y materiales, tendríamos una deliciosa combinación de plástico, aluminio, madera, aluminio, plástico amarillo, plástico blanco, en la que se suceden colores y texturas con un gusto exquisito para disimular que todo, absolutamente todo, son plásticos duros, parezcan lo que parezcan a la vista. En cuanto a los ajustes, también encontramos aquí algún crujido si forzamos sobre todo esta parte de aquí, pero hay que apretar muy fuerte y me parece bastante mejor ensamblado que el plástico horizontal que encontrábamos en la Mercedes EQV. Así que quizá en materiales sean algo más pobres que los de la Mercedes, pero en ajustes y en estética creo que le gana por goleada. En la ID. Buzz tenemos también doble hueco portaobjetos en la puerta, arriba y abajo, el de abajo con forma de portabotellas. Carecemos del espacio de almacenamiento del asiento, que sí que había aquí en la Mercedes, pero a cambio tenemos este pequeñito portamonedas a la izquierda del volante. En el salpicadero tenemos una magnífica ranura portateléfonos con carga inalámbrica, además de 2 puntos de recarga USB-C. Más abajo nos encontramos con este portabebidas desplegable, que se puede cerrar precisamente para facilitar el tránsito dentro del vehículo. A la derecha tenemos otro hueco portaobjetos con un borde prominente para que las cosas no se caigan y fondo gomoso. Y por último una guantera generosa, aunque no tiene los 2 niveles que ofrecía la de Mercedes. Y por último, como espacio de almacenaje, tendríamos este módulo independiente de consola central, que tiene en la parte superior una zona amplia que se puede dividir en varios compartimentos gracias a estos separadores, cuenta con una pequeña papelera y además en la parte inferior tenemos un pequeño cajón oculto a la vista en la parte delantera y un enorme cajón corredizo en la parte posterior que tiene una enorme capacidad. Además, este módulo se puede extraer totalmente, se puede mover y se podría dejar incluso fuera del coche, por ejemplo,
si pretendemos pasar a los asientos traseros por dentro del habitáculo. En el ID Bus tenemos un pequeño cuadro de instrumentos tras el volante solidario con la columna de dirección, el típico de Volkswagen. Y la palanca de cambios está en el satélite derecho, igual que en el caso de Mercedes. La pantalla central de 12 pulgadas dispone de un sistema operativo más confuso que el de Mercedes, pero también más completo, con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. No quiero dejar cerrado el apartado de infoentretenimiento de la ID Bus sin comentar dos detalles que creo que son importantes sobre esta pantalla. Por un lado, el sistema operativo ha dado históricamente bastantes problemas en los más modernos Volkswagen. En este caso, a mí me ha funcionado bien durante toda la prueba. Se ha conectado de forma inalámbrica a Apple CarPlay sin ningún problema y todas las aplicaciones van fluidas y aparentemente funcionan bien. Pero este sistema ha dado tantos problemas en los últimos años que no me atrevo a asegurar que con un uso más intensivo no se acaben encontrando fallos aún por pulir, aunque yo no los he encontrado. Y el segundo punto que quiero comentar son los abominables mandos de climatización de los eléctricos de Volkswagen. Estos mandos de aquí abajo son mandos táctiles que no están nada claros, no funcionan demasiado bien y no están retroiluminados durante la noche. Si pulsamos el frío y el calor, azul y rojo, no hace nada porque el botón está aquí delante, en la zona negra. Y no es demasiado sensible, no tiene un buen tacto y a veces no sabemos bien lo que estamos haciendo, si estamos subiendo o bajando la temperatura. Son mandos muy mal diseñados y como mínimo deberían tener retroiluminación nocturna para ver dónde están cuando no haya luz. Ese es un tema que, por ejemplo, el nuevo Cupra Tavascan ya lo tiene resuelto y los ha retroiluminado. Aún así, no me gustan. Finalmente, en cuanto a los asientos, nos encontramos con una nueva pieza de delicioso diseño. Están acabados en alcantara y piel, un tejido mixto, todo de un color blanco precioso, pero una vez más, solo puedo imaginarlos repletos de manchas y lamparones al cabo del tiempo. Estos colores no son nada sufridos y para un coche familiar, por muy bonito que sea, y lo es, no me parece nada adecuado. Eso sí, en este acabado First Edition tienen regulación eléctrica, masaje lumbar y también tienen extensión de la banqueta regulable a placer tanto en el acompañante como en el conductor. Son unos asientos realmente magníficos, pero van a sufrir mucho aquí dentro. El acceso al interior de este tipo de vehículos es formidable. Hay un pequeño escalón, un asa para agarrarse y es muy sencillo entrar y salir. Una vez dentro, la puerta es totalmente automática y tenemos un enorme espacio para las piernas. Yo he colocado el asiento a unos 15 dedos del asiento delantero para tomarlo como referencia, pero realmente podría ir mucho más atrás o mucho más adelante gracias a estos carriles que nos permiten situarnos en diversas posiciones. Con este espacio tendríamos también reposabrazos a ambos lados de cada butaca, con lo cual vamos a ir muy cómodos, pero en términos de amenidades lo único que tenemos es un climatizador trizona en la parte superior del techo. Aquí se manejaría la temperatura de la zona trasera y saldría el aire por estos aireadores para los asientos específicos para los asientos traseros. Lo que no tenemos son ni tomas USB por ningún lado, ni ningún tipo de amenidad adicional más allá de la climatización. Vamos a ver con el asiento en esta posición, a unos 15 dedos del asiento delantero, cómo se va en el asiento de la tercera fila. Finalmente, el acceso a las plazas traseras es igualmente cómodo. Fijaos qué espacio tan amplio tengo para entrar y salir, ayudado también por este pequeño escalón que llega hasta la parte de atrás de la enorme puerta. Y aquí tendríamos, si pongo el asiento en su posición original, otros más de 10 dedos, quizás unos 15 dedos, de espacio respecto al asiento delantero. Tenemos 3 butacas individuales, bueno, estas dos van unidas en el desplazamiento y esa es individual, anclajes Isofix en esta butaca, en esta y en las dos de delante, serían 4 anclajes Isofix, la de la derecha no lo lleva, no me preguntéis por qué. Y como podéis observar, los asientos delanteros se pueden desplazar longitudinalmente, pero también se pueden girar para que miren hacia atrás como está ese o que miren hacia adelante como está este.
El problema: toda esta versatilidad tiene un gran peaje. Estos asientos pesan más de 20 kilos cada uno, y hacer la operación de moverlo, de mirar hacia adelante a mirar hacia atrás, es una auténtica batalla de judo que se libra aquí dentro para volver a colocarlo en los rieles sin romperse la espalda. Así que la mayoría de los usuarios, me imagino, que decidirán cuál es su configuración favorita y no los moverán nunca más allá de desplazarlos longitudinalmente, porque darles la vuelta es dificilísimo. Incluso entre dos personas hay que pelearse bastante. El acceso a la parte posterior del Airibus es igual de cómodo que en la Mercedes. Tenemos un asa para agarrarnos, un pequeño escalón para subirnos y la puerta es tan grande que no ofrece la más mínima complicación, ni para subirse ni para situar niños desde fuera. El espacio, con el asiento echado hacia atrás del todo, es más que generoso. Tendríamos esos 15 dedos que podríamos tener aproximadamente en la Mercedes. Si cerramos la puerta para ver cómo está construido, observaremos que tenemos aquí un pequeño reposabrazos, aunque lo cierto es que nos queda un poquito lejos del cuerpo. Eso sí, es cómodo y es mullido. La ventana no se mueve, tampoco se movía en el caso de Mercedes, y aquí tenemos una bandeja que Mercedes no tenía, que nos permite situarla en diferentes posiciones. Puede ir en horizontal, con un hueco portabebidas, pero también nos permite posiciones muy interesantes, como por ejemplo esta media inclinación para situar aquí los dispositivos móviles y tener el cine montado. Además, tenemos una toma USB-C pegada justo en la puerta que nos permitiría conectar el dispositivo y que la energía no se acabe nunca. Queridos niños, bienvenidos al asiento trasero del Airibus convertido en un pequeño cine gracias a vuestras tablets. Esto está francamente bien pensado. Además de esto, tenemos unas pequeñas bolsas marsupiales, una aquí debajo, otra aquí arriba, el Mercedes tampoco las tenía. Tenemos deslizamiento de la banqueta hacia adelante y hacia atrás, 15 centímetros podemos arrimarle hacia adelante y nos queda perfectamente, ampliando muchísimo el maletero, y 15 centímetros que la vuelvo hacia atrás para volver a la posición original. ¿Qué es lo que no tenemos aquí? No tenemos aireadores, ni mucho menos un clima trizona. Y también he hecho de falta un detalle que creo que es importante, sobre todo para niños. Los anclajes ISOFIX están situados en las butacas laterales, en esta y en la que estoy yo sentado, pero en el centro no hay una butaca individual y no tenemos anclaje ISOFIX, así que a pesar de la enorme anchura y la enorme capacidad de este coche, no podemos colocar 3 sillitas ISOFIX situadas una al lado de la otra, porque el asiento central no nos lo permite, mientras que en la Mercedes teníamos hasta 4 butacas individuales, todas ellas con ese tipo de anclaje. El maletero de la EQV es, como os podéis imaginar, descomunal. El portón es gigantesco, de apertura eléctrica, nos exige tener detrás del coche 1,20 m o 1,30 m vacío hasta la siguiente pared o el siguiente vehículo, pero una vez abierto es un perfecto tejadillo para guarecernos de la lluvia o en este caso del sol. Fijaos el volumen que tenemos aquí, son 1030 litros declarados por Mercedes. Supongo que lo están contando hasta esta línea, hasta la línea de los asientos, pero como los asientos se pueden desplazar hacia adelante y hacia atrás muchísima distancia, en realidad podríamos modularlo y hacerlo, por ejemplo, el doble de grande. Aunque de nuevo nos encontramos con el mismo problema anterior que veíamos con los asientos que se giran de una manera y de otra. Es difícil mover estos asientos porque son súper pesados. Fijaos en la maniobra que tengo que hacer. Es muy complicado desplazarlos, Tengo que pelearme con la palanca, moverlos, son súper pesados, pero finalmente, probablemente entre 2 personas, sería mucho más fácil desplazarlos hacia adelante, probablemente 4 o 5 o 6 veces más de lo que acabo de hacer yo ahora, y duplicar el maletero sin perder las 7 plazas. Esta es la gran ventaja de tanta longitud en un vehículo tan cúbico, que tenemos un volumen modular impresionante dentro del habitáculo. En el caso del Airibus tenemos, por supuesto, apertura eléctrica del enorme portón trasero.
Y aquí nos encontramos con un cavernoso maletero de 1127 litros. Ojo, no conviene olvidar que aquí tenemos una fila menos de asientos que en la Mercedes, con lo cual la comparación no sería en términos de igualdad. Aún así, los maleteros son bastante parejos. Lo que sí tenemos aquí son pequeños detalles adicionales a lo que nos encontrábamos en el pobre maletero de la Mercedes. Por ejemplo, tenemos estos pequeños dispositivos que a través de un velcro pueden formar zonas de retención para llevar algún objeto tal vez pequeño, una bolsa o algo que no queramos que se mueva. Aunque lo cierto es que son tan pequeños que me cuesta imaginar qué podríamos sujetar con algo así. Además, encontramos en este lado, si consigo, ahí está, encontramos en este lado un pequeño gancho para colgar cualquier objeto o una bolsa de la compra, una toma de corriente de 12 voltios y se adivinan aquí los reposabrazos y los portaobjetos y portabebidas de una futura tercera fila de asientos que a día de hoy no se ofrece en la ID. Buzz, pero que parece evidente que próximamente existirá tanto en esta versión corta como en una versión 25 centímetros más larga que Volkswagen ha dicho que va a sacar con 7 plazas y una batería más grande. Así que todo preparado para la tercera fila de asientos, pero de momento nos tenemos que conformar con 5 plazas y nada menos que 1127 litros de capacidad. Una auténtica salvajada. Es hora de hacer un repaso a los datos técnicos de ambos modelos. Las dos furgonetas cuentan con un motor de 150 kilovatios de potencia, aunque el de Mercedes va en el eje delantero y el de Volkswagen va en el eje trasero. La Volkswagen es bastante más rápida en el 0 a 100 por ser mucho más ligera, y gracias a su mayor eficiencia consigue una autonomía mucho mayor con una batería mucho más pequeña, 77 kWh netos frente a 90 para conseguir 417 km de autonomía frente a 355. La potencia máxima de recarga es de 110 kWh en el caso de la Mercedes y de 170 kWh en el caso de la Volkswagen. Aunque ahora mismo es difícil encontrar cargadores de esa potencia, es de suponer que será interesante disponer de esa posibilidad a medida que la red de supercargadores se vaya extendiendo por nuestras carreteras. Empezamos con la dinámica y empezamos con la Mercedes EQV. Voy con el asiento en la posición más baja posible y aún así voy altísimo. Bajaría de buena gana 5 centímetros más el asiento para sentirme más en un coche. Esto es una furgoneta. La posición de conducción es de furgoneta, la posición del volante es de furgoneta y el tacto de conducción también es de furgoneta. Es verdad que las baterías tan bajas ayudan a mantener la estabilidad del coche en curva, pero aún así no pueden disimular la enorme masa que tiene este coche, que tiene una tendencia subviradora bastante acusada. Estamos hablando de muchos kilos para meter en curva. Por lo demás, la sensación de aceleración instantánea común a todos los eléctricos efectivamente se produce, pero el vehículo es tan pesado que cuando llevas 2 o 3 segundos acelerando ya notas que esa sensación inicial de respuesta instantánea comienza a desfallecer. Además, la longitud del vehículo es enorme y el radio de giro es tirando a regular. Aunque gira bastante las ruedas, es un coche demasiado grande. Por lo tanto, las sensaciones dinámicas del Mercedes EQV básicamente son las sensaciones dinámicas de una furgoneta extremadamente silenciosa, pero furgoneta al fin y al cabo. Vamos a ver qué pasa si nos metemos en un Volkswagen ID. Buzz. Abracadabra, ya estoy en la ID. Buzz y el cambio es formidable. Esto no es una furgoneta, esto es un coche. Es verdad que voy muy alto y es verdad que el vehículo mide más de 1,90 m de altura, pero el chasis de este vehículo, con el centro de gravedad tan bajo, tiene un comportamiento similar al de un buen SUV, bien amortiguado y muy estable. Fijaos cómo tomó las curvas con decisión y con qué facilidad las negocia el chasis
de la ID. Buzz. El comportamiento es totalmente distinto al de la Mercedes y mucho más dinámico. El motor también responde mejor al acelerador que en el caso de la Mercedes, probablemente por la diferencia de masa, puesto que las potencias son iguales. La respuesta es instantánea, como en todo eléctrico, y da una sensación de empuje sustancialmente mayor que en el caso de la Mercedes. Además, la guinda del pastel en el comportamiento de la ID. Buzz es que tiene un radio de giro pequeñísimo, gira prácticamente en redondo, gracias a que el motor va atrás y las ruedas delanteras pueden girar muchísimo, de tal manera que en ciudad, en un parking, para maniobrar, este vehículo, a pesar de su tamaño, es una auténtica delicia. Por lo demás, silencioso como corresponde a un eléctrico, cómodo como corresponde a un eléctrico y con esa sensación de amplitud que todo lo impregna en este coche. Y llegamos al doloroso apartado de los precios. Y digo doloroso porque los coches eléctricos no son precisamente baratos. Tampoco las furgonetas. La unidad probada de la EQV con 7 plazas rondaría los 86.500 €, mientras que la ID. Buzz está disponible desde 66.430, aunque el acabado First Edition que hemos probado alcanza los 71.425 € a tope de equipamiento. Y hasta aquí nuestra comparativa de furgonetas eléctricas, pero no quisiera cerrarla sin sacar antes algunas conclusiones, empezando por la Mercedes EQV. La Mercedes EQV es un vehículo gigantesco derivado de un vehículo industrial y por tanto nos ofrece 7 plazas y un enorme maletero para sus 7 ocupantes. En este momento, con la oferta actual de la ID. Buzz, sería la única opción posible para 7 ocupantes. Pero si nos llega con 5 plazas, la Volkswagen ID. Buzz es, en mi opinión, superior en casi todos los aspectos a la Mercedes. Es un vehículo mucho más moderno, mucho más atractivo, es un vehículo mucho más eficiente, que consigue mayor autonomía con menor batería. También es un vehículo mucho más atractivo por dentro y es muy difícil que nos llegue a faltar espacio dentro de este vehículo. Así que, en mi opinión, incluso si estás esperando por la versión de 7 plazas, creo que valdría la pena esperar a la ID. Buzz con 7 asientos antes que comprarse la Mercedes EQV, aunque veremos con qué precio sale al mercado. Pero por último, y no por ello menos importante, quiero responder a la pregunta que os lanzaba al principio. ¿Tiene sentido una furgoneta eléctrica a día de hoy? En mi opinión, este tipo de vehículos tienen sentido para velocidades bajas y trayectos no muy largos. Incluso como taxi podría tener sentido cualquiera de estos dos vehículos. Pero si lo que buscas es un monovolumen familiar para viajar, es materialmente imposible que no te arrepientas de haber comprado un eléctrico a los pocos meses de haber empezado a viajar con él, porque estarás totalmente limitado por la necesidad de hacer largas recargas cada pocos kilómetros. Viajar no es lo suyo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle a me gusta, suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.